repasemos, porque a más de uno le va a tocar, porque ya les está tocando a otros compañeros de ustedes recién recibidos, lidiar un poco con estas cuestiones de las instalaciones y lo que es la operación y el mantenimiento. Vamos a arrancar con algo rápido, que no quiero entrar mucho en conceptos que ya conocen, pero estaría bueno que se los voy a nombrar nada más, no lo he puesto en la diapositiva, pero se los voy a ir diciendo ahora. Sí, les voy a tratar de poner cosas que por ahí, o terminología que se utiliza en el día a día de este tipo de instalaciones, ¿no? Bueno, cuando uno va a hacer un proyecto, generalmente tiene que hacer un modelo financiero para ver cómo se va a repagar ese proyecto. Que no puse Recording in progress. Bueno, les decía entonces, cuando uno va a construir un parque fotovoltaico o una instalación fotovoltaica, lo primero que va a hacer es un análisis de inversión, ¿no? Y siempre uno se fija en lo que es la inversión inicial, o sea, en lo que normalmente se llama CAPEX. CAPEX es una terminología en inglés que indica básicamente cuál es el capital que yo voy a poner en mi inversión para que ese capital después rinda ciertos dividendos, ¿cierto? Y después el otro término que se utiliza mucho es el OPEX, que vendría a ser el costo de operación y mantenimiento, básicamente, pero básicamente desde el momento que termina la inversión y se pone en marcha el parque, durante toda la vida útil, tiene un costo de OPEX, ¿cierto? Que ese es el que por ahí no es tan fácil de conseguir. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué implica el CAPEX de un parque o de una instalación y qué implica el OPEX. Y después vamos a ahondar un poquito en lo que es el CAPEX y qué se tiene en cuenta, y el OPEX y qué se tiene en cuenta. Básicamente en estos dos grafiquitos pueden tener un resumen de qué cosas se tienen que tener en cuenta a la hora de armar el CAPEX. Los valores de CAPEX actualmente para un parque fotovoltaico son medianamente conocidos de acuerdo a la tecnología que se aplique, especialmente si son conectados a la red, y también del tamaño de la instalación, ¿cierto? Entonces, si uno habla de un parque fotovoltaico que va a estar por encima de los 2 megawatts de potencia instalada, y ya más o menos uno tiene una idea que va a valer entre 90 centavos de dólar o $1 el watt pico. O lo que es lo mismo, decir, $2.000 el mega o $1.000.000 el mega. Es el mismo término, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a complicar las instalaciones, básicamente uno lo que agrega es la cantidad de equipos y cuánto sale esa instalación y esa ingeniería. Entonces, el CAPEX agrupa todo lo que es la generación, o sea, esto que está en el primer circulito de aquí, que sería cuántos watt pico voy a instalar, o sea, cuántos watts en paneles o en módulos. Eso significa la generación de energía, o sea, el generador propiamente dicho. Si estamos hablando de un proyecto que va a tener generación de energía y almacenamiento a la vez, yo tengo que saber cuánta energía voy a almacenar. Entonces, eso también me implica cuántos kilowatt hora o megawatt hora, si estamos hablando de gran escala, como van a hablar hoy sus compañeros cuando hablemos de BESS, que es algo muy nuevo, pero si estamos hablando de una instalación chica, el almacenamiento de energía es muy importante, ya que generalmente es lo que más suma cuando hay una instalación off-grid o una red o una micro red con almacenamiento. El otro punto importante que tienen que tenerse en cuenta en un proyecto es la conversión de energía. O sea, lo que a mí básicamente lo que voy a invertir en inversores, para convertirlo en corriente alterna, y todo lo asociado a ello. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito un inversor o un grupo de inversores, pero estamos hablando de alta potencia, también seguramente voy a tener que elevar la tensión a un nivel de transmisión
mínimamente 33 kilovoltios, 66 kilovoltios, 132 o el que sea, ¿no? Entonces ahí también tendría que invertir en un transformador de elevación de media tensión a alta tensión, pues generalmente los parques grandes tienen una distribución interna y una recolección de la energía de los distintos módulos inversores en media tensión. Generalmente se manejan tensiones de 6.000 voltios o 12.000, 13.000 voltios o inclusive 33.000 voltios en algunos casos, ¿no? Dependiendo del volumen del parque y el tamaño. Entonces, después de tener que tener en cuenta esos centros de conversión parciales, desde los 1.000 voltios, por ejemplo, con 800 voltios que trabajan los inversores grandes, para disminuir pérdidas, en vez de trabajar con 380, trabajan en 700, 800 voltios, algunas tecnologías. Después eso lo elevan a media tensión para ir colectando en todas las interconexiones del parque. Y después de eso, ¿qué se hace? Se eleva en el punto de interconexión, o en el PDI que se llama, vamos a poner acá, PDI, que es el punto de interconexión con la red eléctrica. Puede ser en baja, media, alta tensión. Ese PDI me va a exigir a mí una cierta característica que generalmente voy a tener que mínimamente un punto de transformación, medición, transformadores de medida, transformadores de ya sea de tensión o de corriente, seccionadores, interruptores de media y alta tensión, y todo eso tiene un costo, ¿cierto? Si tengo que hacer una línea de distribución, más allá de la línea interna del parque, que va a ir colectando todos los centros de transformación propios o de toda la energía transformada en corriente alterna a partir de la corriente continua, sino también todo lo que es la línea que yo tengo que hacer hasta el punto de interconexión. ¿No? Por ejemplo, si tengo que elevar a 132 kilovoltios y tengo que hacer una línea de 5 kilómetros para llegar a esta estación transformadora más cercana, lo tengo que tener en cuenta. Después el tema de las conexiones de los usuarios. Esto va más que todo apuntado a cuando estoy hablando de proyectos chicos o de microredes, que cada usuario de la microred, por ejemplo, si yo voy a hacer una microred en un lugar donde tengo, no sé, 20 casas y todas van a estar conectadas, interconectadas, y cada una va a tener su propia generación y va a haber un gran banco de generación, por ejemplo, cada casa puede tener su propia generación y a la vez puede haber un pequeño parqueacito, todo eso va a tener un almacenamiento, o que cada casa tenga su sistema de generación y almacenamiento, y que esté interconectado a una microred directamente en corriente alterna. Son dos posibilidades que pueden llegar a andar dando vuelta por ahí si hay una generación de apoyo, por ejemplo, que es el otro punto. Entonces, todas esas cosas tienen en cuenta a la hora de hacer el CAPEX. Entonces, no es solamente el equipamiento, sino también la ingeniería para lograr que todos estos sistemas funcionen coordinadamente entre ellos, ¿no? Y otra cosa no menor es que este CAPEX no es lo mismo para cualquier parque, sino, como siempre les digo, se pueden tomar valores de referencia como el que yo les tiré recién, pero también va a depender del lugar de implantación, porque también tengo que tener en cuenta los servicios que voy a necesitar para el montaje del parque. Por ejemplo, si tengo que construir cosas con hormigón y no tengo agua, ¿de dónde saco el agua? Entonces voy a tener que hacer una logística de agua para llevar hasta el lugar. Voy a tener que trasladar a la gente desde el lugar de implantación del parque hasta el pueblo más cercano. Bueno, la logística misma de todos los elementos del parque, etcétera. Podría estar enumerando un montón de cosas. Entonces eso es cuando hablamos de CAPEX. Obviamente cuando hablamos de CAPEX, estamos hablando de que alguien invierte en el parque, ¿no? Tienen que tener en cuenta que cuánto le va a rendir esa inversión. Entonces ahí es donde entran las cosas que ustedes ya han visto en otra materia, que es en administración de la empresa, donde ustedes hacen un flujo de fondos y un modelito financiero rápido para ver, de acuerdo a la inversión que ustedes tienen, en cuánto tiempo tienen el retorno a la inversión, o el ROI que se llama, y hacen una TIR, o una tasa interna de retorno, para ver qué valor les da, y un valor agregado, un valor actualizado neto, o una VAN, que son los 3 indicadores financieros que generalmente se les hace a cualquier tipo de proyecto, como ustedes ya han visto en la otra materia, ¿cierto?
Cuando se hace ese modelado de cuánto tiene el retorno de inversión o cuando hacen el flujo de fondo, en cuánto tiempo se les puede llegar a amortizar la inversión, tienen que contar con un ingreso. Ese ingreso va a estar dado dependiendo del tipo de instalación. Por ejemplo, si ustedes están hablando de una instalación que le van a hacer el techo de una industria como generación distribuida, ahí en definitiva no van a tener un ingreso de capital o de dinero, sino que van a estar ahorrándose de pagar, por ejemplo, un costo de energía en energía tipo resto, digamos, que es en el horario más o menos que produce un sistema fotovoltaico. Entonces tienen que analizar cuánto es lo que se van a ir ahorrando en los próximos años de acuerdo a la generación, y eso es lo que le da el símil de ingreso al flujo de fondos. Ingeniero, Si terminé el ustedes van a examen. construir un parque fotovoltaico, bueno, listo, puedes seguir acá en la clase entonces. Me desconecto del celu y conecto la Como les compu. iba diciendo, sí, no hay problema. Entonces, lo otro que tienen que hacer es, si van a construir un parque, y ese parque tiene como fin vender energía, ustedes tendrán que poner ahí el valor de venta de energía a lo largo de todo lo que dure el contrato o los años que dure la inversión que ustedes hagan, y eso será el ingreso de su flujo de fondos. Entonces ahí ustedes podrán evaluar en cuánto tienen el retorno de inversión, qué valor de TIR les da el proyecto y qué valor de van, ¿cierto? Esos serían los dos temas principales a la hora de hacer unas inversiones. Ahora, una vez que ya se hizo la inversión, se construyó el parque y después se puso en marcha, viene la otra etapa que tiene un costo también y que lo tienen que tener a la hora de hacer el análisis de inversión y el modelo financiero de cuánto les sale mantener y operar el parque a lo largo de su vida útil. Estos proyectos, como siempre les digo, estamos hablando de proyectos que duran entre 15, 20, 25 años mínimo, ¿no? Entonces, si bien los parques fotovoltaicos tienen muy bajo costo de operación y mantenimiento, tienen un costo y hay que tenerlo en cuenta. Principalmente el OIM, que se llama, que es la operación y mantenimiento, entonces se refiere el OIM, tenemos más que todo un tipo de mantenimiento y operación preventiva. Casi no hay operación en los parques grandes, más que un seguimiento de la productividad del parque, porque no tiene un proceso en sí el parque. Quizás algunos parques que tienen seguidores tienen un poco más de proceso, que hay que estar un poco más atentos, pero los que son parques grandes que tienen directamente todos los módulos fijos, prácticamente no tienen ningún proceso en el que haya que hacerle seguimiento, entonces es más que todo una supervisión más que una operación. Obviamente hay que tener en cuenta los reemplazos de equipos, el OEM correactivo, que básicamente es cuando se rompe algo y yo tengo que arreglarlo o repararlo. Si tengo que tener seguros o algunas otras tasas que pagar en el lugar de interconexión, por ejemplo, tasas municipales o algún impuesto loco que puedan aparecer por ahí, como fue famoso en España el impuesto al sol. La gestión de operación, que la gestión de operación está más referida a la gestión de los contratos, y obviamente el retorno a la inversión, ¿no? Que cada uno que invierte quiere tener un retorno de inversión en el menor plazo posible, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto rápidamente. Cuando uno hace la construcción de un parque, el criterio básico, que es el que trato de transmitirle durante todo este año, es hacer que funcione y que siga funcionando en el tiempo. ¿Qué significa eso? Hacer un buen diseño de la instalación y del parque. Si no hacemos un buen diseño de la instalación, básicamente le estamos agarrando al principio. Entonces ya partimos mal. Entonces ahí empiezan el resto de los problemas que se ven multiplicados más allá de los que son comunes, ¿no? Entonces, cuando uno hace el desarrollo de un proyecto, tiene que tener en cuenta evaluar y determinar la necesidad energética, que ya lo hemos hablado mucho, identificar los recursos energéticos, también ya lo hemos hablado, determinar cuál es la tecnología adecuada
satisfacer estas dos necesidades, también ya lo hemos visto, hacer un diseño ajustado para cada caso, y después hacer un excelente trabajo de campo y, o sea, de relevamiento de campo previo a la construcción, obviamente, y desarrollar, en el caso de que sean parques que se liciten, unas especificaciones técnicas acorde a la tecnología que se quiera poner y que no entre cualquier elemento, especialmente cualquier módulo fotovoltaico o cualquier inversor, en esta compulso o compra de equipos, ¿cierto? Terminé, ingeniero. ¿Quería decir algo? Bueno, perfecto. Otra pauta, por ejemplo, el OIM puede ser muy bueno, pero si solo no puedo asegurar el rendimiento adecuado, no tiene mucho sentido, ¿no? Quiere decir esto, partimos de nuevo con la premisa de hacer un buen diseño. El rendimiento del generador final depende del diseño y de la instalación. O sea que no tampoco es un buen diseño porque puede ser que se instalen mal las cosas por más bien diseñadas que estén, ¿cierto? Entonces también tenemos que ser muy precavidos a la hora de hacer una instalación. Y no sirve de nada tener un buen OIM si el generador presenta fallas desde la instalación, o sea, problemas con la instalación. Algo muy básico que suele pasar es que los instaladores no leen los manuales de instalación de los equipos o de los módulos, inclusive, que tienen los módulos tienen su forma de instalarlos correctamente y que dependen también del tipo de estructura a la cual se van a fijar y algunas recomendaciones básicas. Utilizar componentes de mala calidad, que está relacionado con lo que ya les había dicho recién del tema de unas excelentes especificaciones técnicas, y que los equipos no son adecuados a las condiciones del lugar. Eso puede ser un problema que los equipos, cuando se seleccionan mal. O puede ser que se seleccionen bien, pero no tengan las, digamos, las adecuaciones en los cálculos, en el diseño que corresponden. Les doy dos ejemplos. Ya hemos hablado un poco que las baterías, por ejemplo, cuando trabajan frías, tienen problemas. Entonces, si uno no hace la corrección por temperatura del banco de baterías, ese banco de batería va a tener una muerte precoz, digamos. Y el otro tema es, por ejemplo, cuando algo que pasó ahora en los grandes parques, estos que se construyeron ahora, los de Jujuy de 300 megas, ¿no? Son 3 parques de 100 megas. En Jujuy, ¿qué tenemos? Altura, mucha altura. Entonces tenemos baja presión atmosférica. Los inversores empiezan a derratear su potencia a partir de cierta altura. Esto es por un principal problema. No pueden refrigerarse adecuadamente. Primero porque generalmente hay mucha altura, y cuando hay mucha altura puede haber mayor temperatura. Y si no hay mayor temperatura, que puede ser que pase, porque puede haber temperaturas bajas en algunos lugares de mucha altura, ¿cuál es el principal problema? El aire no es tan denso, entonces no se puede refrigerar como corresponde. Entonces, como no se puede refrigerar como corresponde, ¿qué tenemos que hacer? O duplicar la ventilación en el caso que ya sea forzada la ventilación por ventiladores, o forzarla de alguna manera si son inversores que no tienen refrigeración por sistema forzado. Entonces, esos inversores tienen una degradación de potencia por no trabajar en las condiciones en las cuales fueron diseñados. Entonces, eso, si yo no lo tengo en cuenta a la hora de diseñar el parque, puedo tener problemas a que el parque rinda lo que yo dije que iba a rendir. Entonces, eso sería, los equipos no son adecuados a las condiciones del lugar. Y después, bueno, esto, para que tengan una idea, los que ustedes ya hayan trabajado o en tema de mantenimiento, básicamente hay 3 tipos de mantenimiento. El preventivo, que es basado en cantidad de horas, que cada cierta cantidad de horas yo le hago un cierto mantenimiento a los equipos. Por ejemplo, esto es muy común en los motores, ¿no? Que cada, no sé, 6.000 horas de uso le tengo que cambiar los rodamientos. No importa si está bueno o malo, por las dudas lo cambio, especialmente si funcionan de forma continua, porque si no, si se me rompen,
parar todo el proceso es un caos. Entonces, más vale que sea una parada programada para cambiar esos rodamientos y no que se rompa cuando quiere y me pare todo el proceso con todas las pérdidas económicas que eso significa, de que pare el proceso de forma intempestiva y yo no, y lo haga en algún momento que yo no tenga repuesto, por ejemplo. Entonces, Ingeniero, los transformadores también sí, se le hacen mantenimiento. exactamente. El mantenimiento más común es el preventivo, hoy en Sí, día, ¿no? se le saca una muestra a los que son en aceite, se le saca una muestra de aceite y se ve, depende de la calidad que está el aceite, si se hace o no el servicio de mantenimiento. Exactamente. Eso es uno de los tipos de mantenimiento predictivo, como dice su compañero, se le hace una muestra de aceite, se hace una cromatografía gaseosa, hay algunos transformadores grandes de alta potencia, por ejemplo, de los transformadores que están en la línea en el sistema de 500 kilovoltios, que estamos hablando de altas potencias, que tienen el sistema de muestreo de aceite online inclusive, que lo pueden ir viendo momento a momento. Entonces eso sería otro ejemplo de mantenimiento preventivo. Otro ejemplo de mantenimiento preventivo es el que le hacemos al auto, no es por hora, sino por kilómetro. Cada 10.000 kilómetros le hacemos el service, más allá de que sepamos que puede estar o no en condiciones de hacerse el service, ante la duda le cambiamos el aceite, por ejemplo. Bueno, eso es preventivo. El mantenimiento correctivo es el que trata de no hacerse, que es cambiar partes cuando se rompen. ¿Por qué? Porque eso implica que cuando se hace este mantenimiento ya hubo una falla y no se la pudo evitar antes y seguro que el sistema paró y nos dejó todo el sistema indisponible y hay que entrar a ver qué pasó y cambiar los repuestos si es que los tenemos y con las paradas de planta que eso significa, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que hoy en día trata de no hacerse correctivo, pero bueno, por ahí surge algún correctivo y ya les voy a explicar ahora rápidamente cuándo. Y el mantenimiento predictivo es el que se estila ahora, es la nueva tendencia, que es predecir las posibles fallas. O sea, hacer estudios tales que se disminuyan la frecuencia de las paradas preventivas, sabiendo y haciendo un seguimiento de todo lo que está pasando en la instalación para poder predecir cuándo puede haber una falla. Esto lleva de la mano un seguimiento y un profesionalismo de la gente que lo sigue al mantenimiento predictivo, ya que tiene que hacer reportes, informes y tiene que interpretar qué es lo que está viendo. Por ejemplo, en los parques solares lo que puede hacerse es con un sistema trazador de curvas, que viene el aparatito trazador de curvas, que no solamente sirve para la puesta en marcha y recepción, sino también para el monitoreo online. Si los equipos inversores ya traen un sistema de monitoreo, que ya algunos los traen, de ir haciendo el trazado de curva del string completo, y todos los strings son similares, por muestreo, si todos los strings están más o menos similares, quiere decir que no hay problema. Si uno empieza a producir menos, quiere decir que algo está pasando. Entonces, estoy prediciendo que algo puede llegar a estar pasando, entonces lo voy a ver al campo y veo qué está pasando y ya hago una inspección un poco más detallada, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se tiende, porque básicamente voy siguiendo toda la planta, evitando llegar a una parada preventiva. O en todo caso, si programa la parada preventiva, puedo inclusive hasta aumentar la frecuencia disminuir la frecuencia de paradas, ¿no? No lo evita el mantenimiento preventivo, pero sí lo puedo alargar a los periodos entre mantenimientos. Y esto es algo que se da en cualquier sistema, que es la famosa curva de la bañera, que esto se da desde que se pone en marcha con las pruebas iniciales hasta un cierto periodo que se llama de confiabilidad, donde se dan todas las fallas iniciales, que empiezan con mucha frecuencia de falla y después empiezan a disminuir hasta un momento en que se estabiliza durante toda la vida útil. Una vez que ya terminó el periodo de vida útil del proyecto, empiezan a haber mayores fallas por desgaste y por obsolescencia de equipos o por un mantenimiento preventivo mal hecho, como acá pueden ver que
tendencia de esta curva, en este caso, es menos pronunciada cuando hay un mantenimiento preventivo o predictivo, ¿no? Eso pasa en todos los sistemas de generación o cualquier proceso, ¿no? Esta es otra modalidad de verlo. Fíjense, la curva de la bañera es la frecuencia de fallos, que es la que les mostraba recién. La curva roja representa el periodo de mortalidad infantil, que se llama, que son los equipos que fallan de manera temprana, que son los que vienen ya con un problema de fábrica. Generalmente todos los problemas de fábrica saltan en el menor tiempo posible, o en el primer año o año y medio de vida de la instalación, y a partir de ahí empiezan a disminuir, porque quiere decir que los elementos no van a tener más fallas por problemas de fabricación o ensamblado o instalación. Y después tenemos en contraparte la falla por desgaste, que a medida que empieza a pasar el tiempo y se llega a un periodo de avanzada vida útil del sistema, empiezan a aparecer fallos por desgaste, por obsolescencia y distintos tipos de fallas, ¿no? Bueno, vamos a hacer rápidamente un repasito de esto de los problemas que requieren mantenimiento en baterías, que son un punto clave en los sistemas aislados, y después repasamos todo lo de cualquier sistema fotovoltaico, así en títulos generales, para ya darles paso a los compañeros. Los problemas que requieren mantenimiento de la batería son generalmente corrosión externa de los terminales o bornes. Puede ser que los bornes tengan un problema de corrosión porque están en un ambiente que a lo mejor no es el más, digamos, el más amigable, ya sea por alguna corrosión o por el mismo gaseo de las baterías. Puede ser que les provoque corrosión a los bornes, si no está perfectamente ventilado el lugar. La corrosión interna de las rejillas, esto puede ser un problema que puede llegar a ser irreversible, cuando por ejemplo baja mucho la temperatura y se las recarga de golpe. Puede haber procesos de corrosión interna en los polos de las celdas o de los vasos individuales, que los pueden dañar, los pueden torcer, los pueden hacer que tenga un desgaste prematuro, y eso puede ser irreversible hasta llegar a destruir al vaso o a la batería completa. El gaseo excesivo, esto se da principalmente cuando la sobrecargo de manera brusca a la batería. Puede ser porque el propio generador tiene mucha energía y el regulador falló, entonces le mete toda la potencia sin regular la carga. Entonces básicamente lo que hierve es el electrolito, y empieza a hacer mucho gaseo. O a veces no llega a hervir, pero tiene un calentamiento excesivo, entonces gasea de manera excesiva, entonces hace que se baje la concentración de agua, y esa evaporación puede tener también cuestiones corrosivas, y obviamente baja el nivel de electrolito en la batería, ¿no? La sulfatación también puede ser consecuencia, ¿no?, del gaseo, que básicamente es cuando los bornes se sulfatan por falsos contactos o porque hay una concentración de ácido en la zona. Depósito de materia activa, esto cuando los vasos empiezan a tener cargas y descargas frecuentes y no de la manera que corresponde, empiezan a largar partículas, se empiezan a amontonar en el fondo del vaso y hacen que el electrolito empiece a trabajar mal. Y obviamente, por último, la degradación del electrolito, que para eso lo que se le hace como mantenimiento predictivo o preventivo básicamente es ir con un densímetro, haciéndole pruebas a todos los vasos de cada batería para ver cómo está la concentración del electrolito, y en caso de que baje la concentración, se le agrega un poco más de electrolito o de agua destilada, dependiendo del tipo de electrolito que se utilice. Bien, en cuanto a los mantenimientos de módulos, básicamente les voy a mostrar ahora un par de fotos alusivas que me pasó el otro día. Si bien las fotos que les voy a mostrar no son de ahora, pero el otro día me pasó exactamente lo mismo y tenía fotos similares, así que no. La acumulación de polvo. Esto es importantísimo en las ciudades especialmente. Los puntos calientes, que se llaman hotspots, que
se tienen que detectar a tiempo, si no puede ser que un módulo se les dañe o inclusive hasta pueden llegar a prenderse fuego. La rotura de los vidrios por una mala limpieza, por un golpe o por una precipitación de granizo, por ejemplo. Alguna celda que se dañe porque la celda se lastimó o se dañó en el momento de la instalación y quedó con un daño prematuro o un daño muy pequeño que va avanzando en el tiempo. Y el otro problema puede ser es un diodo dañado, que eso se detecta únicamente con inspecciones, ¿no? Miren esto. Eso, del tamaño que no es de un nave convencional, o que pase esto, ¿no? Eso genera puntos calientes, porque eso lo que hace es, la celda no tiene recepción total de la radiación y se vuelve una carga. Entonces, esa celda se vuelve como un diodo y empieza a trabajar como consumidor de energía y no como generador. Entonces se calienta, básicamente se transforma en un calefactor. ¿Cómo detecto esto? Bueno, acá es clarito, ¿no? Donde está el problema y les voy a mostrar. Fíjense, con una cámara termográfica se puede determinar si realmente está causando problema o no ese semejante tamaño de heces, lo vamos a llamar, donde uno puede ver tranquilamente la temperatura. Pueden llegar hasta 90 grados las temperaturas de las celdas, y eso significa que la celda se está forzando mucho y se puede llegar a romper o en determinados casos hasta prenderse fuego, ¿no? En este caso la temperatura de la celda, fíjense en la termografía, estaba en 57 grados, o sea que era una temperatura alta con respecto al resto de las celdas. Si bien está dentro de la temperatura de trabajo, porque hasta 75 grados pueden trabajar, es evidente que esa celda va a tener un envejecimiento prematuro porque al lado de las que tiene a su alrededor está trabajando mucho más caliente. Ya no lo puse en la presentación, pero le voy a mostrar la otra cosa que me pasó el otro día, que se pusieron a pintar acá, en esta misma instalación, se pusieron a pintar con soplete y pintaron todos los módulos. O sea, se ven gotas grandes, gotas así como ese tamaño de mugre, pero dos gotas chiquititas. Entonces eso obviamente disminuye el rendimiento y cuesta mucho limpiarlo, ¿no? Después con las termografías se puede hacer mucho mantenimiento predictivo, eso es lo bueno, que con un paneo rápido, tanto en instalaciones fijas como con seguidores, pueden llegar a ver puntos calientes posibles y recién ahí me acerco a evaluar bien qué está pasando tanto en la celda como en el panel, ¿no? Acá ven otros ejemplos de con seguidores, fíjense acá, ¿qué está pasando ahí? A ver si se dan cuenta. A esta altura. Están dando sombra a los mismos paneles. Exactamente. Exactamente. Los módulos de arriba le están haciendo sombra a este sector de acá. Por lo tanto, todo eso son puntos calientes. O sea que si el seguidor no está siguiendo correctamente el sol o está mal diseñado, puede provocar esto. Si está durante mucho tiempo el sistema con ese tipo de sombra. La otra forma de hacer el seguimiento de mantenimiento predictivo es haciendo curvas con los datos que yo voy teniendo. Por ejemplo, este es uno de los parámetros del I, que es la productividad anual del sistema, que básicamente es la relación que hay entre los kilowatt hora generados con respecto a los kilowatt instalados, los kilowatt pico instalados. Esa relación, si yo la empiezo a comparar año a año, me va a terminar dando o mes a mes inclusive, me va a terminar dando una idea de si la instalación está rindiendo o no lo que yo esperaba. Al igual que correlacionar el PR con la radiación, ¿no? Con la radiación o la irradiancia que reciben los módulos, si la tengo media. Igual que la productividad en el día, cómo rinden, si tienen tracker o si no tienen tracker. Por ejemplo, fíjense, acá se ve, esto es una comparación de la medición de la radiación con respecto a la generación de un sistema con tracker en un solo día.
Entonces se pueden hacer comparaciones y ver si hay desvíos. Y así podríamos hacer muchas comparaciones siempre y cuando tengamos los datos, ¿no? Y por último, para solamente nombrárselo y que ya les quede como un listado para que después amplíen sobre el tema, vamos a hablar solamente de mantenimiento predictivo, que es el preventivo y el predictivo, que son los que realmente nos importan este tipo de instalaciones. En los inversores básicamente hacer limpieza de los filtros cuando tienen sistemas con ventiladores principalmente, la limpieza de los disipadores de calor y del propio inversor, reapriete de bornes, cuando se para, lo ideal es retorquear todos los bornes para que tengan el torque que por manual dice que tienen que tener, comprobación de los ventiladores que funcionen correctamente, que estén bien lubricados y que giren como tienen que girar y evacúen la cantidad de aire que tienen que evacuar, la comprobación de los conductores, o sea, hacer una inspección de los ingresos de los conductores al inversor y de todos los conductores que llegan al inversor, hacer un registro temporal de intensidad y tensión, especialmente de los strings, que se puede hacer con un medidor de strings, con un medidor de curva, ya le voy a pasar información. Hacer reportes de las producciones, ya sea si el propio inversor tiene la posibilidad o no, y obviamente hacer termografías al propio inversor para que en la medida de lo posible se puedan ver. Esto especialmente los inversores que se pueden destapar, no los que son más sellados, que por ahí es más difícil verle eso. Pero por lo menos sí sería bueno hacerle una termografía a los bornes para saber si no tienen un punto caliente los bornes. En cuanto a los cuadros o tableros, sí. Lo interrumpo un segundo, yo ya terminé el parcial práctico, me conecto con la computadora, así uso el celu para sacar la foto del parcial. Sí, Le escribí de igual forma por WhatsApp. Listo, ¿Cómo? cárgalo al parcial ahí, no hace falta que cargue los resultados, porque como sos vos solo, te lo corrijo directamente. Perfecto. Bueno, como les iba diciendo, mantenimiento solar preventivo de los cuadros de corriente continua, corriente alterna. Los cuadros, se usa mucho el término cuadros para los tableros, ¿no? Acá también la toma de tensiones y de corrientes, las tomas de valores, o sea, hacer un checklist de vez en cuando y ver cómo está, ver si hay ingreso de humedad a los tableros, no debería haber, en medida de lo posible. También chequear o inspeccionar los terminales y los conductores, a ver si están flojos, si tienen algún terminal indentado que está flojo. La limpieza de todos los cuadros, especialmente los borneras. Hacer un reapriete de bornes con el torqueo que indica la bornera. Esto es muy importante, no ajustarlo hasta que el destornillador no dé más vueltas, sino ajustarlo hasta el valor de torque que está recomendado por el equipo, ¿cierto? Eso es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa? También registrar tensiones y corrientes de entrada y de salida, tanto de los cuadros de corriente continua como de alterna. Y obviamente hacer termografía, porque ahí saltan a la vista los puntos calientes que por ahí son muy leves, pero nos indican esta forma predictiva de decir que si una fase tiene 5 grados más que la otra, es porque algún problemita está teniendo, por más que las tres fases estén dentro del mismo orden, ¿no? Eso con reaprietes e inspecciones visuales o a tacto, por así decirlo, no se ven. Cuando hay medidores, obviamente hacer una limpieza de los cuadros de medición y de las borneras de contrastación, reapriete también de los bornes, revisión de fusibles en caso de que los tengan, especialmente la parte de medición de tensión. Las mediciones de corriente no tienen que tener fusible nunca, eso ya lo deben haber visto en instalaciones eléctricas, especialmente los transformadores de corriente no deben tener nunca fusibles. Y obviamente vuelve a aparecer termografía. En cuanto a los módulos, hacer inspecciones visuales para ver cómo están. La inspección visual es muy importante, ver la tierra que tienen o las interferencias o inclusive descubrir que hay tornillos flojos que pueden llegar a hacer que el viento después los torsione. Comprobar los puntos de fijación,
Comprobar los conectores, los MS4, que son los conectores de interconexión, que no estén flojos. Nunca abrir conectores que estén en un sistema funcionando, porque básicamente eso es una soldadora de arco. Entonces, no sé si habrán visto el video que les puse en el aula virtual, de la diferencia que hay entre cortar una corriente de 10 amperes en continua con respecto a una de 10 amperes en alterna, ¿no? Mírenlo si no, para que vean lo importante que es no abrir nunca un conector MC4 de una string que esté en producción. Limpieza de los puntos calientes si es que el punto caliente está provocado por mugre, y obviamente, nuevamente, termografía. En cuanto a la estructura, también hacer reapriete de la estructura de acuerdo al torque que los tornillos y las tuercas merecen. La comprobación del estado, ya sea visual como de otro tipo, ¿cierto? Que puede llegar a ver, como el estado de oxidación, si son estructuras de acero galvanizado, que el galvanizado esté bien conservado, y si hay alguna raya en el galvanizado, ponerlo el galvanizado en frío, que se llama, que viene en aerosol. Eliminar los puntos de oxidación, limpiándolo muy bien y pasándole galvanite, que les comentaba, que es el aerosol. Y muy, pero muy importante, la comprobación de la toma tierra. No solamente ver que esté bien ajustado, sino ver la continuidad y ver y medir la resistencia de la toma tierra. En cuanto ya cuando tenemos seguidores, ya tenemos que hablar de los engrases de todos los mecanismos y de los motores, la comprobación de los finales de carrera, que funcionen correctamente, la comprobación de los motores y del consumo que tienen, la revisión de la estructura, la tornillería, bueno, ya hablamos, y eliminar los puntos de oxidación, que también ya hablamos. Pero algo muy importante también es que algunos seguidores tienen medición de velocidad de viento, para que cuando pasen cierto determinado viento se pongan en bandera y que ese sistema funcione correctamente. Bueno, en cuanto a los seguidores solares, ya les dije todo. Y por último, la monitorización. En lo posible ya tenemos que ver una monitorización diaria, y que después el mismo sistema, no quiere decir que vean todos los días ustedes la producción, pero sí que el sistema vaya registrando cosas que después en algún momento uno pueda llegar a revisar qué pasó tal o cual día de acuerdo a un evento que haya ocurrido o de algo que se haya encontrado. La conexión de los contadores sea correcta y que puedan reportar, hacer reporte y levantar datos para que después uno los pueda ver en un sistema, o aunque sea levantarlos en un Excel, y ese Excel después me permite a mí poder cruzar distintos tipos de variables y ver qué pasa, tensiones, corrientes y ciertas cosas. Sí, Jeremías. Ingeniero, disculpe, lo moleste nuevamente. No me está dejando hacer la entrega del archivo. Bueno, ya, dale, ya te lo veo. Mientras tanto, mándamelo al celu y ya te dejo que lo presentes. Perfecto. Bueno, el envío de producciones, por ejemplo, yo tengo determinadas instalaciones, me llega todos los días a las 9 de la noche un correo diciendo cómo estuvo la generación del día. Entonces me muestra qué potencia máxima llegó y qué energía generó en el día, y algunos datos anexos como cuánto CO2 se ahorró en el día de producción, la matriz energética y otras cosas, ¿no? Y obviamente gráfica de producción. No les quiero quitar más tiempo, les iba a mostrar algo de esto, pero no les quiero quitar tiempo a sus compañeros. Así que por ahora terminemos acá. Seguimos charlando todas estas cositas a los que vayan el sábado a la visita, que ahí lo vamos a ver directamente online. Les iba a mostrar ahora 2 o 3 instalaciones, ahí cómo se ven los monitoreos, pero bueno, no les quiero quitar más tiempo. Bueno, y por último, esto me olvidaba, pensé que ya había terminado. No menor, otro servicio que son las emisiones de los informes de emisión, que en algunos lados pueden servir cuando se consigue, por ejemplo, la financiación de un parque a través de bonos verdes. Yo tengo que certificar que yo estoy emitiendo menos CO2 de acuerdo a la generación que hago. Todo lo que es la gestión de seguridad, tanto de seguridad industrial como seguridad patrimonial, o sea, ver que esté todo en orden y que tenga los seguros al día y un montón de cosas que si pasa algún siniestro, lo pueda tramitar de manera ordenada. Toda la gestión administrativa de los cobros de la energía, en el caso que sea un parque que vende energía.
La gestión de los datos, de la conectividad. Hay parques que están aislados en el medio de la nada y que tienen conectividad satelital, por ejemplo, bueno, verificar que la conectividad esté bien, que toda la telemedida funcione online o que tenga un reporte cada cierta cantidad de minutos. Si se está alquilando el terreno, bueno, que toda la gestión de alquiler del terreno se esté llevando bien, que todas las cuestiones de media tensión funcionen bien. Por ahí uno se concentra mucho en el parque y se olvida del punto de interconexión, entonces tiene que hacer una buena gestión de la interconexión y obviamente tener que llevarse bien con la comercializadora de energía, porque en definitiva es quien les va a pagar. Así que bueno, eso es algo rápido que quería mostrarles para que no nos quedara pendiente la parte más operativa y de mantenimiento que les puede llegar a tocar más